En Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser. Al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. Iniciamos. Gracias a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM. Gracias también a quienes nos ven en vivo a través de Facebook, en la página de NCS Campeche, en esta red social. Ahí estamos transmitiendo en directo como todos los miércoles. También muy buenos días a mi compañera Ileana Rodríguez Tejero. Buenos Ileanita, días. buen día. Buenos días al auditorio. Hoy sí, ¿cómo estuvo el coach hoy? Sí servía hoy sí servía el aire, todo bien, todo muy bien. Activo por el regreso a clase después del pequeño puentecito. Sí, ¿verdad? Muy bueno, saturados, pero con el servicio. Pero sí estaba funcionando bien el clima, todo. Todo bien, todo bien. Que luego aquí lo están acusando, ¿eh? Yo no acusé, bueno. hice un comentario, ¿sabes? Ahí nos mandan mensajes de que esa Ileanita nos está acusando. No, pero sí. No, para nada, pero sí, está bien comentarlo, está bien. Para que no se baje la guardia y para que estas unidades se mantengan, que es lo principal, ¿no? Para todos los campechanos eso es lo que nos interesan, que estas unidades nuevas, que están muy bien, muy modernas, muy cómodas también, hay que decirlo, con el aire acondicionado y todo lo que traen ahora implementando, pues son unidades muy diferentes a las unidades viejas, ¿no? Sí. Que ya, pues verdaderamente algunas sí están muy, muy deplorables, pero pues siguen circulando. Lo comentábamos la semana pasada porque quedan todavía 100 camiones del coche que están estacionados, que no están circulando, pero bueno, no estamos acusando a nadie, era broma con Ileanita. El tema es que se mantengan, sí, el servicio de calidad bien, que tengan el servicio de calidad que se le ha prometido y que sí se le está dando a la gente que está utilizando estos 22 camiones del coach. Pero bueno, hoy sí, nada, entonces todo bien. Sí, la misma rutina de cuando están las clases, que van llenos los camiones, pero es que hay que salir más temprano, hay que coordinarse para ganar lugar y usar el primer transporte que te va a llevar a tu destino, ¿no? Sin llegar tarde, llegar corriendo. Las filas largas, eso sí, de espera, es lo que hemos visto durante estos primeros 15 días que se reiniciaron las labores, particularmente las labores escolares. Pues bueno, ahora sí a comentar lo que no queremos, ¿no? Porque este mes de septiembre, ya desde hace varios años, es un mes que está marcado también por estos temas, pues por estos temas trágicos en nuestro país, los terremotos, el tema de terremoto del 85, un 19 de septiembre del 85, ese terremoto devastador en la Ciudad de México, luego también los sismos del 2017 y ahora otra vez en septiembre, ¿no? Está quedando como este mes negro, mes difícil, mes complicado para la historia. Lo que pasó la semana pasada ahí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, con esta explosión de una pipa de gas que se volcó ahí en una de las principales avenidas, cerca también de unos puentes, ¿no? Llamados puentes de la Concordia, cerca también de un paradero de transporte público, creo que igual un paradero del metro. Entonces una explosión terrible, una onda de fuego que quedó grabada en muchísimos videos, consumiendo todo a su paso, los coches y lo peor, a las personas, ¿no? A las personas, las pérdidas de estas vidas, las historias muy, muy trágicas como la de esta señora joven, la abuelita pero joven, ¿no? Doña Alicia Matías, de 49 años, pues que prácticamente dio su vida para salvar a su nietecita, nieta, ¿verdad? Una nieta de 2 años,
logró salvarla, pero pues ella falleció por las severas quemaduras. Esto fue lo que ocurrió en este incidente. Siguen las investigaciones para saber qué provocó la volcadura de la pipa y la explosión y el fuego. Probablemente haya sido un error humano, ¿no? Eso no se puede descartar tampoco un error humano, pero sí algo muy trágico ahí en la capital del país. Y bueno, luego, como decimos, el dolor pues no se detuvo, ¿no? El dolor no se detuvo y nos tocó el fin de semana aquí en nuestra tierra, aquí en Campeche, en Yucatán, nos tocó este trágico accidente, también el accidente mortal que enlutó a la península de Yucatán, diría yo, ¿no? Sí. Cuando se da este choque terrible en la carretera Mérida-Campeche que cobró la vida de 16 personas, 16 hombres, mujeres, niñas y niños también, alguna familia completa igual que iba, ¿verdad? De mamá, papá, hija, una cosa de verdad terrible en este accidente que es el más letal en la historia de esta carretera que conecta a Campeche con Yucatán. Las imágenes de verdad de esos primeros momentos del accidente eran terribles, parecían de terror, parecían auténticamente de una pesadilla. Y luego se supo que la mayoría de las víctimas pues eran de Campeche, ¿no? De Calquiní en su mayor número, de Selchacán también, de Tenabo. Y entonces pues ya las redes sociales se llenaron de los mensajes, de las fotos también de muchas de estas personas que fallecieron y que rápidamente los identificaron sus familiares, sus amigos, sus vecinos, algo muy duro, ¿no? Con las condolencias para reflejar toda esa tristeza y todo ese dolor en estas localidades donde ya no se vivió el fervor patrio de cada año, sino pues todo lo contrario, se vivió el luto, ¿no? Algunos incluso sí cancelaron sus festejos patrios, tengo entendido, lo hizo Nunquiní, lo hizo Beca, lo hizo Tepacán, lo hizo Santa Cruz, Calquiní no, en la cabecera no, el presidente municipal al final dio un mensaje, pero no canceló las actividades, pero sí dirigió un mensaje entonces al pueblo por el tema de esta tragedia. Pues ya lo sabemos, ¿no? Son accidentes, son tragedias, son muy terribles, ya sea por desastres naturales o por accidentes o por errores humanos, pues no nos van a dejar de golpear con toda la fuerza que lo hacen, nos golpean duro, nos dan en el alma, por algún momento también nos rompen el ánimo. Es imposible que no pase al ver estas situaciones, que no ocurra algo en nosotros, en lo individual, también en lo colectivo. Y bueno, el tiempo cura todo, pero hay heridas que aunque se suavicen, pues no van a sanar, ¿no? Y ahí va a quedar su recuerdo, ahí va a permanecer. Como decía, en este mes de septiembre que nos ha dado tantas cosas tan alegres y tan buenas para el país, nuestra independencia, grandes alegrías nacionales, pero también parece que cada cierto tiempo este mes de septiembre nos arranca algo, nos quita a alguien, nos quita a muchas personas, como en los terremotos del 85, más de 10,000, en 2017 más de 300, entre 400 víctimas también, y ahora con estos sucesos en la explosión ya iban casi 20 víctimas, ¿no? Casi sí. 20, 17 personas que ya perdieron la vida. Entonces, pues hoy nuestras oraciones, ¿no? Nuestras oraciones, y bueno, este accidente terrible también en la carretera Mérida-Campeche. Pues qué decir, Liliana, desde acá, desde la radio, desde este programa, desde Al Tú por Tú, desde cada uno de nosotros, yo creo también, desde la empresa, ¿no? Pues qué decir que oraciones eternas, ¿no? Unas oraciones que estamos con ellos,
pues un abrazo muy fuerte, como me gusta decirlo, porque lo dice un querido amigo que me enseñó a decirlo, un abrazo con muchos abrazos, ¿no? Este es el momento de mandar esos abrazos, pero que llevan muchos abrazos solidarios, con esperanza de que ahora desde donde estén estas personas, estos niños, niñas, estas mamás, estos papás, estos trabajadores, estos hombres buenos y mujeres buenas también, que desde donde estén nos protejan, nos ayuden a seguir enfrentando los problemas que tiene este país. Y bueno, a sus familias también un abrazo fraterno con mucha cercanía, con mucho apoyo como mexicanos, como campechanos. Pues honrar, ¿no? Honrarlos en vida, es lo que nos queda. Honrarlos en vida, seguir creciéndonos al castigo, seguir luchando todos los días. Y el recuerdo, ¿no? No solo de los héroes nacionales que recordamos en los libros, sino también de ellos y de los héroes anónimos, porque también los vemos, ¿no? Cuando ocurren estas tragedias, se alzan héroes anónimos, como doña Alicia, que dio la vida por su nieta, pero también por esos policías, por esos bomberos, por los cuerpos de emergencia, por los rescatistas, por los ciudadanos comunes y corrientes, todos ellos que se convierten, que se vuelven solidarios y que enfrentan todos los riesgos para darle una mano a quien lo necesita en esos momentos tan trágicos, porque eso también es nuestro país. Eso también es México, es nuestra fuerza, es nuestra voluntad, es nuestra resiliencia, es el poder levantarnos. Somos un pueblo que se crece al castigo, que nos crecemos muchísimo al castigo y nos crecemos muchísimo a la adversidad. Y bueno, pues una vez más ocurre esto en el mes de septiembre, nos pasan estas malditas cosas. Bueno, son sucesos que se dan de la vida, ¿no? Pero no tanto como un castigo, como tú lo mencionas, sino son pues, cosas de la vida. Y en ese caso, no pues, digo que septiembre sea un mes castigado, pero ha coincidido, ¿no? Ha coincidido muchísimo en estas fechas que ocurran, ¿no? Y ya nos marcó septiembre, ¿no? Ya nos marcó septiembre. Luego viene noviembre, y también que son fechas que alusivas al Día de Muertos y esa cuestión. De por sí aquí en Campeche se presenta septiembre y octubre, son temporadas álgidas de los huracanes, ¿no? Y en ese caso, pues aquí siempre se cuida esa cuestión, ¿no? Están las medidas de protección civil y todo lo que se genera en ese aspecto aquí en Campeche. Es algo que nos han dejado estos sucesos, ¿no? La protección mutua, la protección civil. Esa cultura de la prevención. Se ha creado de la solidaridad. Sí, se ha creado una cultura de prevención contra los desastres naturales, de solidaridad en estos sucesos, en estos accidentes. Pero bueno, no deja de pegarnos, ¿no? Impacta, no deja de darnos, sí. Ayer otro accidente también terrible en Cancún, con otra familia que se perdió ahí en un choque fatal. Creo que eran unos turistas que estaban de Monterrey visitando. Sí, fueron Cancún, a una boda. Un choque terrible, se perdió también toda la familia. Ahí veíamos las imágenes de los cuerpos de emergencia, los mismos rescatistas consternados por lo que estaban viendo. Entonces a veces esto nos supera, esa es la realidad de la vulnerabilidad y de la fragilidad humana que siempre nos va a superar, pero hay que ser empáticos, hay que ser solidarios, hay que ser amorosos, hay que ser cariñosos con todos los que sufren una pérdida como esta. Yo creo que eso tenemos que serlo. No podemos perder, ¿verdad?, la empatía, no nos podemos volver fríos ante estas cosas que de repente pasan, ¿no? Nos enfriamos y ya vemos que accidente, la explosión, ¿no? Pero no. Son vidas, son personas, son historias, son familias, jóvenes que se truncan, que estaban estudiando sus carreras, sus preparatorias de 18, 19 años, niños de 2 años. Entonces, no podemos enfriarnos
y hay que mandarles un abrazo a todos. Sí, nuestro más sentido Y cuidarnos. Oraciones. ¿No? Incluso la diócesis de Campeche emitió un comunicado en donde daba su más sentido pésame sobre la desgracia, ¿no?, en este tramo carretero, y convocó a la Grey Católica a oración por sus familiares y a pronta resignación. Sí, y el apoyo a sus familias, ¿no? El apoyo a las familias, creo que el gobierno los iba a apoyar, nos contó la secretaria de gobierno en un enlace que hicimos con ella el lunes, que el gobierno también estaba apoyando económicamente a las familias y que los iban a seguir apoyando en estos días, ¿no? En este trance que se vive tan doloroso el luto. Creo que sí iban a quedar algunos apoyos para ellos y para las familias, seguramente a los que dejan, ¿no? A los deudos, si hay hijos chicos, si hay gente que se queda desamparada, pues qué bueno entonces sí que el gobierno, pues que el gobierno ayude de alguna manera con pues no sé, programas sociales, no sé qué les puedan dar, que obviamente no repara, ¿no? No te devuelve las cosas a como estaban de ninguna manera, pero en algo ayudará a estos momentos que son muy difíciles y muy complicados que estamos viviendo desde la semana pasada, que estamos viendo desde la semana pasada. Y pues hay que seguirle, hay que levantarse, hay que darle, ni modo. Las acciones cotidianas de la vida. En el caso de las autoridades, aparte del apoyo que mencionas, también estaban apoyando con la identificación de los cuerpos. ¿Cómo no? Entonces el apoyo desde el momento se hizo expresivo, ¿no? Y muy coordinado, ¿no? Sí, el gobierno de Campeche, el gobierno de Yucatán, ahí estuvo la secretaria de gobierno con el fiscal de Yucatán, con el secretario de gobierno de Yucatán, para que se agilice todo esto, ¿no? Y se pudieran traer los cuerpos. Entiendo ya van 13 personas que lograron traer a Campeche sus cuerpos, sus familiares. Quedan algunos que no, por el tema que tienen que ser identificados por ADN, y que eso se puede tardar varios meses, que escuchamos que lo diga el fiscal general del estado en una entrevista que le hicieron el día de ayer. Pero vamos a un corte comercial y vamos a escuchar lo que dijo regresando el fiscal Jackson Villasís sobre este tema de la coordinación que tendrían con la Fiscalía de Yucatán para la identificación de estas personas, las que quedaron, no, que tienen que ser identificadas a través del ADN, que eso es lo que se puede llevar más tiempo para hacerlo. Vamos a un corte y regresamos para escuchar al fiscal, que le preguntaron de eso. Le preguntaron de otro tema de las 3 personas. En el caso del accidente carretero, igual de Tabasco, ¿no? Que iba en un autobús turístico. Pero le preguntaron de las 3 personas que levantaron en el rancho ahí en Aguacatal, presuntamente que es gente que tiene información del tema del feminicidio de la señora Araceli. Y me llamó la atención que diga Jackson que no hay fichas de búsqueda, que son personas que no están localizadas, pero él confirma que no se emitieron fichas de búsqueda para estas personas. La verdad, eso me llamó la atención bastante, porque entiendo que por lo general se debe hacer, ¿no? Cuando una persona y sus familiares ya denunciaron, ya los reportaron como desaparecidos, y dice él que no hay fichas de búsqueda. Eso me llamó la atención, pero vamos a un corte comercial y regresamos para escuchar esa entrevista del fiscal Jackson Villasís. Ya volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos al Tú por Tú, y bueno, ahora sí escuchamos la entrevista, Ilanita, de Jackson. Habló de varios temas, ¿verdad? Habló del tema de la coordinación con la Fiscalía de Yucatán para la identificación de los cuerpos.
habló también del caso de estas 3 personas presuntamente privadas de su libertad ahí en la zona de Aguacatal. Habló del tema también del presunto autobús. Secuestro y el homicidio del empresario hotelero. en Candelaria. Y el Habló caso el tema del autobús turístico que del chocó con el accidente tráiler en febrero, ¿no? febrero. También habló de eso, y también le preguntaron nuestros compañeros del tema ocurrido también la semana pasada en el bar La Oficina, este ataque ahí en este bar del centro, este bar ubicado en el centro de la ciudad, ahí muy cerca del Hospital Manuel Campos, ahí muy cerca del mercado, ahí muy cerca en el barrio Guadalupe, cerca de escuelas, cerca de... Ahí está ese bar, y pasó que entran unos pistoleros y le avientan, le disparan a 2 mujeres. A 2 mujeres que estaban ahí en el bar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que ahí en ese lugar que está tan céntrico, tan cerca de tantos, qué pasó? ¿Por qué no se detuvo a nadie? Eran dos personas armadas, ¿no? ¿Por qué no se detiene a nadie si ya se tienen tantas cámaras y la vigilancia y el seguimiento y el nuevo centro y entonces uno dice, entonces ¿dónde? Si en las colonias no, si en las colonias populares no, si en los barrios no funciona, en el centro tampoco, ahí en el mero centro de la ciudad tampoco se puede hacer la detención de estos pistoleros que siguen entrando como si nada, entraron como y dispararon, y con la misma se van y nadie supo dónde quedaron. No, pues yo digo entonces ¿dónde va a funcionar esto? ¿No? Pero bueno, esa es la pregunta que hacemos. Escuchamos la entrevista donde le preguntaron de varios temas al fiscal Jackson Villasís. Por último, ¿cómo se están coordinando con la Fiscalía de Yucatán por el tema lamentable? Desde el primer momento que se cita, tanto el fiscal de Yucatán como su servidor tenemos contacto por el tema el tramo que le compete a Yucatán, pues la Fiscalía se hace cargo, pero en este caso nosotros recibimos el tema de los estudios en genética. Estamos trabajando, si en caso que ellos requieran nuestro apoyo, nosotros vamos a trabajar con ellos. ¿Cómo se está investigando el es un tema ya de la Guardia Nacional. Directamente, ¿no? Sí, es Guardia Nacional y... En el caso del municipio de Escárcega, hace unos meses, ¿cómo concluyó este tema? ¿Ya está en los periciales? El accidente también tuvo en el municipio de Escárcega. El autobús, ese ya quedó concluido. Ese ya quedó, ¿no? Ese está tema, de hecho se han estado entregando algunos cuerpos todavía, nos faltan por el tema de verificar, del tema de la genética. Desgraciadamente la genética, cuando hay personas que pues son calcinadas, es muy difícil y muy tardado para que dé el match entre lo que es la genética del familiar con la víctima. Puede pasar que hasta 2 o 3 meses. Más, porque recabar que exista célula viva es el tema que hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, se está trabajando, ya se tiene. ¿Hay laboratorio en Campeche? Sí, por eso de momento que estamos trabajando, nos pusimos a disposición de Yucatán. Si quieren ellos, o cuando vayan, quieran, vamos a estar apoyándolos. En este caso me dijo el fiscal que en cualquier situación que ellos requieran, pues lo van a hacer. En el caso de en Aguacatán, ¿cómo va el asunto? ¿Ya se encontraron? ¿Ya las investigaciones? Las investigaciones, estamos buscando en colaboración con Ejército, Marina, las más instancias que tiene Seguridad Pública, Guardia Nacional. Pues estamos buscando todavía en unos ranchos, buscando, en las zonas muy grandes, estamos todavía buscando y investigando. ¿Es reporte como secuestro o desaparecido? No, la verdad es desaparecido. ¿Cómo desaparecido? ¿Cuántos son? Bueno, ¿Cuántos son? Okay, son 3 personas. ¿Ya por cuánto tiempo llevan desaparecidos? Pues ya tenemos casi el mes, están en el tema. ¿Alguna? Estamos investigando todavía, estamos ahí. Cualquier información que siempre nos han proporcionado tenemos,
estamos aprovechando. ¿Se emitió alguna ficha de búsqueda a estas personas? ¿Hay alguna ficha de búsqueda? No se emite ficha, estamos buscando, como es un tema de un delito. Okay. ¿Son testigos del asesinato? Las personas eran unos testigos. Estamos investigando. Oiga, el tema de esta persona que fue, pues, del empresario de Candelaria, ¿cómo van las investigaciones? Tenemos ya 2 personas que son señaladas, tenemos imputados, lo estamos localizando. ¿Se habla que son familiares, fiscal? No, para nada, eran ajenos, pero ya tenemos las personas que participaron. ¿La causa de muerte? La causa de muerte que tiene fue por traumatismo. Oiga, fiscal, en el caso de Isla Guada apareció una mujer, apareció una mujer, en el caso ya se investiga como feminicidio. Desde el momento que se da, siempre que tenemos un alertamiento a un tema, cuando participan las mujeres, por protocolo iniciamos como feminicidio. En este caso ya es feminicidio. ¿Hay detenidos? ¿Se sospecha de él? No, estamos todavía investigando. Hay una información que nos han dado los familiares, sobre eso estamos trabajando. El tema del bar La Oficina, ¿no? El tema del bar La Oficina que entraron a balear el lugar, ¿hay una investigación? Lo estamos coordinando ya, alguna información que tenemos con la Secretaría de Estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Están reunidos? Ustedes vieron algunos temas donde ingresa una persona y ya se efectúa disparo. Ajuste de la persona, del sexo femenino. ¿Ajuste de cuál? Estamos investigando todo el tema. Por último, ¿cómo se están coordinando con la Fiscalía de Yucatán por el tema lamentable tráfico? Desde el primer momento que suscita, tanto el fiscal de Yucatán como su servidor, tenemos contacto por el tema de el tramo que le compete a Yucatán, pues la Fiscalía se hace cargo. Bueno, escuchamos la entrevista que da el fiscal Jackson Villasís hablando de varios temas. Muy buenos días, licenciado Virgilio Soberanis, buen día. Buen día Roberto, buen día Elianita. Pues el rosario de los temas completos, ¿no? Que escuchamos. Que no hay ficha en el caso de los desaparecidos porque es un delito. Eso me llamó mucho la atención, que diga que no hay fichas de búsqueda en el caso de estas 3 personas que presuntamente levantaron de ese rancho ahí en Aguacatal y que estarían implicados con el tema del otro caso, ¿no? Del feminicidio de la señora Araceli. Me llamó mucho la atención, pero creo que también en el caso del empresario de Candelaria tampoco se emitió ficha de búsqueda. Debe ser por lo Entonces, mismo. pues desconozco por... Hasta que aparecen, ¿no? Desconozco por qué... Hasta que aparecen, pero con los pies por delante. Así en este caso, o si hay el conocimiento de que ya se cometió el otro delito, ¿no? Porque creo que dice, porque es un tema del delito, o sea, ¿será que ya ahí en las indagatorias ya lo llevaron a descubrir que ya no hace falta la ficha? No lo sé. Digo, se me hizo raro escucharlo de que no hay ficha de búsqueda para estas 3 Hay que traer personas. al grupo Parchís para que investigue. Acuérdate que a veces eran Parchís, ficha roja, ficha azul, ficha verde, etcétera. Entonces aquí pero bueno, creo que es lo que hace falta. Pero en el caso de los 3 no hay ficha. Perdón, Liceo, ¿y qué otra cosa más para recopilar? En el hotelero tampoco hubo ficha de búsqueda, pero si recordarás, los familiares sí hicieron público a través de las redes la fotito del señor cuando estaba desaparecido. Dijo en el caso de los de 3 desaparecidos por el rancho, con el caso de Araceli, dijo que hay 2 señalados y imputados, ¿no? Sí. Y el señor, el hotelero, murió por causa de traumatismo. Se entiende que al señor pues, fue por un golpe en la cabeza o algo así, ¿no? Y el feminicidio de Isla Guada. Ok, que ya se investiga. Sí, que ya se está investigando, pues, exactamente como tal. Y lo del bar La Oficina, ¿no? Sí. Que lo decía la semana pasada, esto es un bar que está ubicado, un lugar que está ubicado en un punto... Atrás de uno de los más concurridos hospitales. Sí, súper enfrente está la céntrico. Pagaduría Federal, sí, a la cual acuden centenares, tal vez miles de burócratas todos los días a realizar gestiones. Y es paso obligado de quienes van para... el mercado, la avenida Gobernadores, sí. Hasta autobuses urbanos circulan por allá. Sí. De los viejitos, los que no son coach. Sí. Bueno, venía escuchando sus atinadas intervenciones y en el caso, como tú dices, que hay que tener empatía con fallecidos. Sí. Me llama la atención que en ningún momento nadie ha dicho nada sobre el seguro.
Sí, lo dijo la secretaria de Gobierno. En la entrevista que nos dio el lunes dijo que ella tenía la información que ese colectivo de la UNTRAC que sí tenía seguro. sí tenía activo el seguro. Sí, lo dijo Liz Hernández, lo dijo acá. Y creo que nada más aquí lo ha comentado en este. Porque, ok, está bien lo que está haciendo el gobierno y demás, pero una vez que termine con todo, que se entreguen los cuerpos, que se sepulten, ¿qué más pasa? Los niños que se llegaron a la orfandad, ¿de dónde van a tener dinero para que sus familiares los mantengan? Las familias que dependían de los fallecidos. Es otro tema, ¿no? De la expulsión de los trabajadores, sobre todo del Camino Real, para Yucatán y para Quintana Roo, porque no hay fuentes de trabajo en el Camino Real. Entonces, toda esa serie de albañiles, gente que trabaja haciendo limpieza en los hogares y demás, se desplaza a Mérida, o muchos, antes se iban a Cancún, ya no tanto, van más cerca a Mérida, porque no encuentran trabajo acá. Ese es otro problema, ¿no? Que no se ha puesto a meditar o a reflexionar. Venían, como señalaron, de su semaneo, o sea, trabajan de lunes a viernes en Mérida y el viernes en la tarde se desplazan para Campeche. Y para ahorrarse unos centavos no utilizan las líneas normales, de segunda clase sobre todo, de la compañía casi monopólica o monopólica del transporte urbano, transporte foráneo, que circula en todo el sureste. Y utilizan esas combis, que muchas veces inclusive van con sobrecupo, porque creo que tienen cupo para 10, 12 personas y retacan a 12, 13, van sentados en el suelo, etcétera, ¿no? Porque tienen prisa por llegar a sus hogares y ahorrarse 10 pesos, 20 pesos, que es lo que vale el camión extra, ¿no? Y lamentablemente cuando ocurre un accidente pasa eso, ¿no? Que no tienen ninguna defensa, no hay nada, chocan de frente y adiós, se mueren todos, ¿no? Ojalá que efectivamente sí cuenten con seguro de vida, porque ahorita estaba escuchando el noticiero hermano de Radio Fórmula, de Telefórmula, y la gasera culpable del problema de Iztapalapa se está haciendo la obsisa con el pago de los seguros para los afectados, en este caso sus familiares, ¿no? A los 15 muertos y los 17 ya hay más los 35, 50, quién sabe cuántos heridos y los vehículos que se incendiaron, etcétera, ¿no? Nada, como siempre pasa, apostándole al olvido, a que nadie, y que la autoridad pues se voltea la cara para otro lado, nada más cuando hace sus declaraciones a los medios, y no vamos a estar nosotros encabezando esta lucha para que no se queden desamparados, después ni caso les hacen a los familiares, como siempre pasa. Ojalá, en este caso creo que no está ocurriendo así, se les está atendiendo, pero sí es muy importante que se le dé seguimiento a que reciban esa compensación, esa indemnización a la que tienen derecho con el seguro del viajero, porque generalmente muchos de estos vehículos aparentemente sí están asegurados, pero en la práctica pues están vencidas las pólizas, no se cobraron a tiempo, y si no se pagan, pues no hay dinero para los huérfanos y para los deudos, ¿no? Bueno, en el caso de la explosión de la pipa, son 17 personas fallecidas y hospitalizados 35. Son los que quedan. 35. Muchos de los cuales están en quemaduras crítico. Sí, creo hasta el 80% del cuerpo, o sea que prácticamente van a fallecer. Este tipo de quemaduras tienen un alto índice de letalidad. Cuando se llega a tercer grado, casi es seguro que fallecen. Y arriba del 80-90% no del cuerpo es muy difícil. Entran en un estado de shock, ¿no? Sí, en un estado crítico. Sí. Es muy fuerte eso. Y regresando al tema... Y 16 del accidente de acá, no 17 que van. Y ayer hubo un accidente en Cancún, una familia completa de Nuevo León perdió la vida, ¿no? Entonces, anda suelto el diablo. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Septiembre nos ha marcado con estas cosas. Aparte de todo lo que vivimos, del tema de delincuencia, criminalidad. Y eso que no ha temblado. Y eso que no ha temblado. No, que la boca se le haga chicharrón. Y aquí las lluvias no han sido tan fuertes tampoco. Así es, todavía no ha aparecido ningún ciclón, adiós, porque gracias. el año pasado con la primera lluvia fue fuertísima, sí. fue muy fuerte.
Y entonces ahorita estamos así tranquilos, podemos decir. Sí, porque llueve muy fuerte, aquí sí que hay encharcamientos, Sí. y se desaparecen. Hablando de encharcamientos que en la Ciudad de México se producen, y aquí también por la gente que tira basura en las calles, es penoso reportar, y ya te lo comenté, Roberto, Sí, a ver, que en plena avenida Gustavo Díaz Ordaz, anteriormente llamada Las Palmas, porque estaba llena de palmeras todo ese camino, que va de la Ría hasta el estadio de béisbol, pero ya no hay ninguna palmera, nada más quedan los pinos que se pusieron cuando el señor Arceo fue alcalde. Exactamente en un baldío que está situado enfrente del casino de Campeche, el casino de centro de fiestas, no los casinos de... A ver si nos pueden apoyar con algunas imágenes, que ahorita le paso lo a han la producción. convertido en un basurero asqueroso. Igualito que al que hace poco tiempo fueron a limpiar allá al malecón, ¿verdad? Y creo que son las mismas gentes del malecón, porque ya había 2 o 3 pepenadores allá. Está lleno de basura, está lleno de bolsas, obviamente tiradas por gente inconsciente, que le vale gorro la ciudad, y agréguenla que ni el Red Ambiental, ni Geoverdi, ni la Profepa, ni Semavice, nadie va a hacer la limpieza, y al lado está la primaria, Miguel Hidalgo, del otro lado está el parque Parque Campeche, Parque ¿no? Campeche, donde van multitud de niños y jóvenes a practicar deportes prácticamente todo el día. Entonces es una vergüenza que como ciudad capital tengamos en plena zona urbana, a unos metros del centro comercial más importante, donde el metro cuadrado vale miles de pesos, un basurero. A la vista y paciencia de vecinos, de funcionarios, del diputado del sector y de las autoridades responsables del medio ambiente. Es un baldón para todos ellos. No es posible que esté pasando esto. Estamos convirtiéndonos en una ciudad de quinta, ya ni siquiera de segunda, sino de quinta, un pueblucho. En eso está parando esa ciudad capital. Sí, aquí lo hemos mencionado varias veces. No sé si tenemos ahí está, ya estamos viendo las imágenes. De verdad que sí, cada vez parecemos menos la capital del estado. Cada vez se parece menos esta ciudad a la capital del estado. Y no es grilla contra nadie ni ataque, porque ya luego ve que les da por hacer denuncias, demandas a todos y contra todo lo que se le, o contra quien critica, ¿no? Contra quien hace estas observaciones, más que críticas, observaciones de cómo está la ciudad, pero lo reiteramos, cada vez parecemos menos la ciudad capital del estado, y se pone esto en peores condiciones. Ya no digamos, si esto pasa, ¿no?, en el malecón, ya no digamos en las colonias populares, en tantos barrios, las condiciones en las que se encuentran son de verdad muy, muy lamentables, ¿no? Esos tiraderos los he visto después de donde te viene la colonia Fidel Velázquez, la unidad de habitación Fidel Velázquez, entre ese tramo que lo han limpiado, la Semavice un montón de veces, más tardan en limpiarla, ya que está limpiecita, van y otra vez. Otra vez, sí. Eso es la ciudadanía. Sí. Gente cochina, gente que no tiene la menor idea de lo que es la limpieza y que están provocando severos daños al medio ambiente y a su salud y a la de sus familiares. Porque ahí se asientan ratas, se asienta toda clase de roedores, moscas, culebras, etcétera, ¿no? Y la fauna de perros y gatos también está descontrolada en estos lugares, en estas zonas de la ciudad. Fuera de control, de verdad, el tema de la fauna de perros y gatos. Y yo creo que Campeche debe ser de las ciudades el país que tiene un mayor problema con esta situación de la fauna de perros y gatos callejeros, y eso es un peligro, Además ya se han vuelto intocables porque un peligro por el tema de enfermedades, un peligro por el tema también de que te vayan a morder a niños, a niñas, a mujeres, a estudiantes que tienen que pasar por estos lugares donde están estos basureros prácticamente a cielo abierto, y alrededor toda esta fauna de perros y gatos callejeros que están sobre la basura buscando qué comer. No sé si... Y luego el tema también de los pepenadores, ¿no? La gente que llega a estos
lugares que ya son basureros clandestinos llegan a hacer su pepena, pero o lo dejan todavía peor de cómo está, o como vimos que estaba el que quitaron del malecón, que prácticamente estaba rellenando con basura esa parte del manglar. Y ahí sí nos tocó verlo en el momento que lo estaban sacando. Esa es la realidad. Prácticamente esta persona estaba rellenando de basura esa zona del manglar, y se llegó así que casi 2 años haciendo eso, ¿no? Lo desalojaron a él, pero más adelante ahí siguen, tienen hasta baños, ya tienen allá, sí. La verdad es que la autoridad no la ejerce. Sí. La autoridad no voltea para otro lado, y que Dios los bendiga, ¿no? Bueno. ¿Tienes algún comentario? En el caso de los perritos, que decía que sí, la fauna pues está fuera de control ahorita, fuera de control, pero también esto se debe a la irresponsabilidad de los dueños, de la gente que compra perritos o los adquiere y luego se les hace fácil echarlos a la calle. Entonces la culpa no es de los perritos que anden en la calle, sino de la gente que no tiene esa responsabilidad, porque adquirir un animalito pues, es una responsabilidad, gastos, hay que vacunarlos, vacunación, llevarlos al veterinario. Entonces lo compras como algo chistosito para el bebé, las bendiciones, como dicen, ¿no? Pero ya luego, cuando ya es costoso, obviamente, pues ya los echan a la calle. Entonces ahí también falta esa cultura, ¿no? De respeto a los animalitos, de amor también por ellos, y que no hay, como se quejaba este señor Brown, el de la Procuraduría de Protección Ambiental, ¿no? De Procuraduría de Animales, que no hay una perrera, en el caso del municipio, ¿no? Pero no se ha hecho nada, no se ha gestionado. Se comenzó a construir aquí por Lerma cuando Edgar Hernández era alcalde. Nunca se terminó. Y las siguientes 3 administraciones, pues simple y sencillamente hicieron a los oxis. Y ni Dios lo quiera, ¿no? Ya escuchamos en casos en el país donde está regresando la rabia, por ejemplo. Además, ¿no? Entonces, Roberto, ni Dios lo quiera que llegue a no pasar algo así. No existe en ningún centro de salud, ni siquiera en vacunología estatal, vacuna contra la rabia. Imagínense. O sea, que si te muerde un perro rabioso, estás paleta. Sí, y es una enfermedad letal, no hay cura contra la rabia, no existe cura, nada más que te vacunen inmediatamente, pero una vez que se te presentan los síntomas, si no hay la vacuna, estás liquidado. Entonces tiene que ser, como dices, las primeras, creo que 6 horas, cuando mucho. Sí. Y después de eso, pero no hay en ningún centro de salud. Ya en todas esas austeridades republicanas decidieron que el país estaba libre de rabia y la suprimieron. Terrible. Así como suprimieron las medicinas para el cáncer a los niños, pues tampoco hay para... Pónganse abusados con los perros, traigan botas especiales, una cosa así. No usen bicicleta, porque no sé por qué razón, sin los motociclistas y los ciclistas. Somos víctimas, y digo somos porque cuando yo estaba estudiando la secundaria me mordió un perro callejero. Andaba en mi bicicleta. Afortunadamente, las medidas que tomaban las mamás me pasaron ajo y no sé qué cosa más y no ocurrió nada. Pero pude haber sido víctima. No estarían platicando conmigo. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para finalizar este programa. ¿Algún comentario más de esto? No sé si tengan algo más de estos temas. Bueno, de lo que decías del fiscal, no sé si recuerden que hay una oficina buscadora de personas desaparecidas. La comisión, sí. Entonces ellos fueron los que tomaron el caso de los desaparecidos de allá de Huacatal. Okay. Y no recuerdo qué otros temas, qué otros más han estado, pero no han hecho nada. O sea, sí tomaron el caso, existe la ficha de búsqueda, pero no han encontrado a nadie. O sea, no hay ficha de búsqueda de la fiscalía. Sí, la tiene la comisión de búsqueda. Ah, bueno, porque sí. Porque lo que le preguntaban a él era, ¿hay ficha de búsqueda? Y él dijo, no hay ficha de búsqueda. Entonces yo me quedé con eso de que... Pero si es cierto que existe de la otra, bueno, pues... Sí, lo hemos dado a conocer aquí a través de los micrófonos y por escrito en el diario digital. Pues ojalá que aparezcan. Yo creo que lamentablemente no va a haber buenas noticias para los familiares. Es lo que suele ocurrir, desafortunadamente. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos a la parte final para hablar de lo que es tendencia en las redes sociales. ¿No? Doña Josefa Ortiz de Pinedo. Y ya le pidió perdón.
¿A doña Josefa o a Ortiz de Pinedo? No, doña Josefa ya le pidió perdón. Está imparable ese presidente municipal de Escárcega. Imparable, de verdad. Vamos a un corte y regresamos ya a la parte final de este Al Tú por Tú. Sí, sí. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos. Ahora sí, ya para despedirnos con un tema más ligero, ¿verdad? Pero que es la tendencia en redes sociales, se volvió nota nacional. Hay que decirlo, no fue el único, otros alcaldes o presidentes municipales de otros municipios también se equivocaron, erraron, y no sé por qué siempre le toca a doña Josefa, ¿verdad? Porque se confunde el Ortiz de Domínguez y le ponen como el meme que ahora corre en las redes, que no sé si lo tenga. Bueno, mejor no, por respeto a doña Josefa, nada de memes de doña Josefa, que vamos a escuchar cómo la rebautizó, a ver si nos ponen el audio, cómo la rebautizó el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rat, el 15 de septiembre. A ver si escuchamos. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María! Ahí está Josefa Ortiz de Pinedo, como Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Que es el gran actor y comediante. Ya se habían quitado el apellido Domínguez en la noche. Efectivamente, doña Josefa la dejaron soltera. Fue su 15 de septiembre. Sí, para comenzar le quitaron. La presidenta le quitó el de Domínguez y dice Josefa. Le quitaron el matrimonio y se acabó. Telles Girón. Sí. Que su esposo era el corregidor, sí, don Miguel Domínguez. Y fue también motivo de pitorreo en todas las redes sociales, ¿no? De que ya no podía corregir el corregidor, que la corregidora lo había corregido, etcétera, ¿no? Mira, hasta el gobierno del presidente Díaz Ordaz hubo seriedad en lo del grito, porque hay un protocolo. Sí. Se debe nada más vitorear a los héroes de la independencia. Sí. Y sí. Luis Echeverría, cuando llega al poder, que anduvo, ustedes no se acuerdan, no creo ni habían nacido, manejó lo del tercer mundo, okay, los países del tercer mundo. Y en uno de sus actos del 16 de septiembre, 15 de septiembre, perdón, vitorió a los países del tercer mundo y de allá abrió la compuerta para que cada presidente echara de su ronco pecho lo que quisiera, ¿no? Por ejemplo, López Portillo era admirador, de hecho escribió sobre Morelos, y entonces él lo ponía por encima de Hidalgo y cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero hay hasta un catálogo de... Para el orden, ¿cómo se va a decir? Exactamente, de la importancia que tuvieron durante la Guerra de Independencia, que sí, primero va al Cura Hidalgo, después va a Morelos, y luego, por ejemplo, ayer Aldama desapareció, nadie lo señaló. Nadie. Y hasta hace 50 años Aldama figuraba entre los cabecillas de la revolución de independencia, porque no es guerra de independencia, es revolución de independencia. Bueno, también muchos años se mencionaba los temas de la revolución francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, habían en varios gritos de recuerdo. Pero era parte de los exabruptos, sí, del prócer en turno, ¿no? El que estaba en el de presidente o de gobernador del estado. Y pero no había que si vivan los afrodescendientes, vivan los pueblos indígenas y la 4T, los gobernadores y gobernadoras de Morena ahora son muy dados a decir, ejemplo, que viva la 4T o que viva la cuarta aquí transformación. Se pudo haber mencionado a Jacinto Canec, ¿no?
era campechano y encabezó una revuelta en contra de los españoles en el siglo XVIII. No estaba proponiendo la liberación de la Capitanía General de Yucatán ni nada parecido, sino era otras cuestiones, ¿no? Pero no se dijo nada de eso. En fin, desde la controversia sobre si el 15 fue lo bueno o fue el 16, pues ya ve que el 15 lo implantó Porfirio Díaz, que porque era el día de su cumpleaños. ¿Cómo no? Entonces adelantó unas horas el grito de Dolores. Sí. Grito de Dolores que aparte en ningún momento se señala que Hidalgo vitorió a Fernando VII, que era el rey, porque en aquel tiempo VII estaba preso del gobierno francés que había invadido España y habían implantado como rey a José Bonaparte, sí, mejor conocido como Pepe Botella. Ustedes imaginarán por qué razón. El hermano de Napoleón. Hermano menor de Napoleón. Sí. Así que la guerra de independencia, la revolución de independencia, no era precisamente para liberarnos de España, sino para liberar a los gobernantes españoles del yugo francés. Y después los realistas lo tomaron de otra manera y ya. Bueno, ya que estamos en este relajo, pues lárguense a su casa. Ya encarrerados. Ya encarrerados. Bueno, pues ahí está. Y los sucesos de cada uno de los estados y municipios donde se festejó este gran evento, ¿no? Que se espera año con año, las fiestas patrias, pero también habría que resaltar en el caso que es la primera presidenta que da el grito, en ese caso. Por supuesto. La presidenta Claudia Sheinbaum, que se vio muy decidida, muy firme, incluso su tono de voz más enérgico. Sí. Ver a la presidenta, ¿no? Y históricamente igual el pueblo, dicen que hubo más gente en este grito que cuando estaba el expresidente. 280,000, la cuenta oficial en el Zócalo. Casi 300,000, 280,000. Sí, fue un grito... Que también se rompieron fue un protocolos. grito, pues sí, con un tono fuerte, ¿no? Contundente, sí, fue un grito enérgico el de la presidenta y con esos detalles como el del nombre de Josefa Ortiz, que la historia la conoce como Josefa Ortiz de Domínguez, pero su nombre ahora se maneja, ¿no? Su nombre, Josefa Ortiz Telles Girón, o como se le conoce en Escárcega, Josefa Ortiz de Pinedo. Pero le pidió perdón. ¿Ah, sí? Le pidió disculpas. Ayer en sus redes sociales apareció Juan Carlos Hernández Radd y le pidió disculpas. Le ofreció disculpas a doña Josefa. Vamos a escucharlo, a este pintoresco presidente municipal. Hay que decirlo, también tiene un desastre el municipio, ¿verdad? Pero esto le ha servido. Y su vida personal. Esto le ha servido como un genial distractor en estos días, que yo creo que si le hubiera ocurrido no le sale, porque ahí en Escárcega pues él es conocido por otras situaciones, además de un gobierno muy irregular a malo. Pero Escárcega ha tenido mucha mala suerte en estos años recientes. Ha tenido gobernantes malos y pésimos. Y yo creo que ahí va. Y no hay ni buenos ni regulares, son malos y pésimos. Y yo creo que para ahí va don Juan Carlos Hernández Radd, el señor Radd. Pero bueno, le pidió perdón ayer a la corregidora. Aquí revisando este tramo de cambio de tubería que estamos con la necesidad de hacer por la ampliación de la carretera. También aprovecho para pedir una disculpa a mis hermanos y hermanas escarceguenses por la confusión de ayer que tuve en el grito de independencia. Fue mucho la emoción, mucha la intensidad y en un segundo se me fue un apellido que no era el correcto. También pido una disculpa a Josefa Ortiz de Domínguez, porque nuestros héroes nacionales se merecen todo nuestro respeto. Así que un error muy humano, pero pues al fin, la emoción, una confusión, pero lo hacemos con el corazón. Los queremos mucho. Un abrazo a todas y a todos. Dios me los bendiga.
Y tan. Pues nada más le faltó decir de donde quiera que esté, doña Josefa, ¿verdad? Porque no creo que... A la pobre doña Josefa le ha ido muy mal. En los años 60 y 70 había unas monedas de 5 centavos que tenían su imagen, le decían las chepitas. Ajá. Obviamente, conforme se fue devaluando la moneda y ya dejó de ser útil. Primero eliminaron la de 1 centavo, luego la de 5 centavos, luego de la de 10 centavos, y hasta la actualidad. Creo que ya la de 50 centavos también ya valieron. Ya hay muy pocas, sí. Y aparte son microscópicas, sí. Ni siquiera se ven. Entonces, todavía quedan de 10 centavos. Pero sí, todavía quedan muy poquitas, pero yo todavía me las he encontrado. Van a tener mucho valor en el futuro. Quien las tenga. Ya no las voy a gastar. Quien las tenga, que las guarde. Las de 10 y las de 5 centavos. Sí. Entonces, las chepitas que les decían eran las de 5 centavos y tenían mucho uso porque la vida era barata y se utilizaba mucho en el comercio, las tiendas, en el mercado, etcétera. Se fue devaluando la moneda y lo primero que eliminaron fue la moneda de 5 centavos, pero nunca repusieron a doña Josefa en otra moneda o en un billete. Y se perdió. Claro, en aquel tiempo no había el feminismo actual, ¿no? Hubiera sido en esta época, se levantan en armas todos los grupos feministas por la mayoría de los que aparecen en los billetes ciertamente son los hombres, ¿no? Exactamente. Creo que solo queda Sor Juana, sí, ¿verdad? Solo queda Sor Juana en los billetes principales. Me parece que sí, solo Sor Juana queda. Pero bueno. Don Benito por ahí, en el de 20. Ahí sigue Don Benito, ahí sigue Don Benito. Y sí, ahí está. Don Benito está en 2, en el de 20 y el de 500, ¿no? Ese es el más ponchado. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ileana, ¿algo más para cerrar el programa? ¿Algo más pues para está lo de la feria de San Román, que todavía no termina en algunas actividades religiosas. También están los juegos mecánicos. En ese caso, pues, a la ciudadanía que tome sus precauciones, siempre por las lluvias y los juegos mecánicos, que hay novedades en esta ocasión. Pues las actividades religiosas apenas acaban de comenzar, hasta el día 26. Sí. Bueno, pero sí. Parte de la fiesta. Pues yo he escuchado muchas quejas y críticas de la feria por los altos costos. Sí. De los juegos y de la comida que se expende. Sí. Que los costos de cualquier juego no bajan de 80 pesos y de ahí para arriba. Entonces imagínense una familia, padre, madre, 2 niños que vayan. No, está imposible. Cada vuelta les cuesta un día de salario mínimo, ¿no? O más. Yo me acuerdo de ir a los juegos y habían juegos de 14 pesos, 20 pesos. ¿No? Aquí sí que todo tiempo pasado fue mejor. No de los años 60 y principios de los 70, con 20 pesos primero, luego con 50 pesos, te podías pasar toda la noche en la feria y cenar. En la feria. O comer. Pero ya no. Ahora qué va, no te dan ni para un juego. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación del Sureste, y muchas gracias también a quienes nos vieron a través de las redes sociales en Al Tú por Tú este miércoles. Hasta la próxima semana. Atendemos todos sus comentarios, por supuesto que sí. Aquí nos llegaba uno que dice, a ver, lo leo rapidito antes de irnos por el tema de la fiscalía. Por aquí me lo reenvié, porque estaban aclarando, ¿no?, los temas de los varios temas que habló el fiscal. Y bueno, era un mensaje algo largo, bueno, se me perdió. Era un mensaje algo largo, pero todos los mensajes y todos los comentarios los atendemos y por supuesto que están con sus sugerencias y sus opiniones. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.